Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Luis. Yo soy Javier. Bienvenidos a Hoy Estoy Migrando. Y sí, porque estamos estrenando esta nueva sección en el canal para compartirles diferentes experiencias de otros migrantes, porque hemos estado compartiendo como solamente nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, y se nos hace interesante que también conozcan como las versiones de otras personas que también están como migrantes, para que vean como las distintas perspectivas que se pueden tener a la hora de migrar a diferentes países. Si bien les hemos estado compartiendo un poco como de nuestra experiencia, siento que no nos hemos presentado como formalmente. Muchas personas que recientemente se han agregado ahora que estamos en Portugal no conocen como la historia que hemos tenido, así que se nos hace como un buen comienzo de esta como sección con pláticas con otros migrantes para que conozcan todas estas historias diferentes. Y bueno, qué mejor que empezar con la de nosotros, para que puedan conocer un poco más a fondo de quiénes somos y cuál es como nuestra historia en este mundo de la migración. Justamente queremos empezar con estas pláticas por la cuestión de que muchas veces lo que vive una persona es completamente diferente a lo que vive alguien más. Puede ser que a lo mejor a X persona le haya ido súper bien en un país y a otra persona no le haya gustado, y por eso creo que es importante conocer diferentes perspectivas. Y justamente porque incluso nosotros que hemos estado migrando y haciendo todos los procesos juntos, nuestras experiencias han sido completamente distintas la una de la otra. Obviamente similares porque estamos haciendo todo al mismo tiempo, con la misma información, pero la verdad es que nuestras experiencias individuales han sido muy diferentes. Así que por eso también es como una buena idea, algo que queremos compartir con ustedes para que puedan ver todos los matices en esto. Me empiezo presentando, mi nombre es Luis Iribe, me gusta más que me digan Iribe, tengo 32 años, soy originario de Sinaloa y llevo viviendo en el extranjero aproximadamente como 3 años y medio, si sacamos como diferentes secciones. Ahorita un poquito más adelante les voy a hablar de eso, pero he vivido en Francia, he vivido en Nueva Zelanda, en México obviamente, y actualmente estoy en Portugal. Y bueno, yo soy Javier, me gusta mucho que me digan por mi apodo, que es Javo o Javi para los amigos. Yo soy de Jalisco, de Tonalá para ser más específico, y también llevo el mismo tiempo que Iribe viviendo en el extranjero, porque bueno, como saben, nos hemos estado yendo juntos. Los países son los mismos, hemos estado viviendo en Francia, hemos estado viviendo en Nueva Zelanda, y estos últimos meses hemos estado viviendo por fin en Portugal. A mí lo que me llevó a migrar fue que realmente, pues va a sonar a lo mejor un poco feo, pero no quería hacer mi vida en México, porque muchas veces ustedes saben la cuestión como de la inseguridad, de que si quieres poner un negocio, pues a lo mejor, pues, creo que muchos mexicanos saben a lo que me refiero, de que lleguen ciertas personas a quererte pedir una cuota, a pedirte dinero, que no te dejen progresar, y esa fue como la razón principal. Asimismo también pues para personas de la comunidad LGBT muchas veces es muy difícil, y en un futuro yo no me cierro a la posibilidad de a lo mejor tener hijos, y pues sabemos que en México esto es muy difícil, la cuestión como de la adopción o las cuestiones como de pues desafortunadamente el bullying que puedan sufrir los niños por tener pues en este caso dos papás gays. Realmente lo que a mí me motivó a ser migrante, a viajar, fue un poco también de lo mismo en la cuestión como de la inseguridad, porque saben que bueno, Latinoamérica tiene mucha similitud en ese sentido, en ese tema, de que realmente ya las calles, vivir ahí ya no es tan seguro. Y bueno, creo que esto yo sé que muchos migrantes es como una de las principales razones, también fuera mía. Y a partir de ahí, bueno, he conocido afortunadamente como otros estilos de vida, otras culturas. Y sinceramente ya me sería muy difícil como querer regresar a México, porque ya me pasó, por ejemplo, cuando vivimos en Francia. Regresas y suena muy raro decirlo, pero sinceramente regresas y ya no te sientes igual. O sea, sientes como que ya te queda un poco pequeño el lugar donde estás. Entonces, sobre todo la curiosidad también como de seguir descubriendo y sabiendo que tenemos muchas oportunidades. No me quería quedar tampoco como en México, sabiendo que hay un montón de lugares por poder ir a vivir y quedarme allí. Entonces también fue eso. Bueno, como lo hemos dicho, hemos estado en lo que es Francia, Nueva Zelanda y Portugal. Igual yo les voy a hablar un poquito más de la experiencia, a lo mejor un poquito general para hacer este video un poquito más rápido. Solamente de Francia, Javier de Nueva Zelanda y ambos de Portugal. En el caso de Francia se nos hizo muy complicado la cuestión del idioma. ¿Por qué? Porque llegamos a París tal cual, es una ciudad con muchísimos migrantes, muchísimos turistas, pero nosotros llegamos en la época de COVID, por lo tanto no había tantos turistas y realmente sí tuvimos como un choque cultural o como una cierta barrera, porque pues llegamos a París y desafortunadamente París tiene mucho como la mala fama de que los parisinos son un poco agresivos, de que son como muy cerrados en las cuestiones de que si no pronuncias un francés perfecto, muchas veces no te hacen caso, te contestan como de, ay, lo siento, no te entiendo, y se van o cosas así, y esa parte sí se nos complicó mucho. Creo que en Francia sí tuvimos una barrera muy grande en cuestión del idioma, pero afortunadamente ambos tuvimos la experiencia laboral en unos restaurantes mexicanos que eran diferentes, y pues eso nos ayudó un poquito más a hacer más fácil el proceso, pero de hecho después de un año en Francia no aprendimos francés. Muy poco, sinceramente, porque, bueno, aparte de que fue COVID, como que la experiencia estuvo muy eclipsada porque, pues, París es la ciudad con más turistas, con más gente al año, pero realmente pues no había nadie, o sea, comparación, pero pues fue muy rara la experiencia, fue muy diferente. Y por ejemplo, con Nueva Zelanda, sentí, bueno, yo de mi parte sentí que
El inglés era un poco más sencillo, entonces como que desde ahí íbamos mentalizados a que íbamos a tener como más, o sea, como más oportunidades porque pues ya como decimos en México masticábamos más el idioma, era como que si bien no lo hablamos perfectamente, pero sí lo, o sea, entendemos, nos sabemos comunicar, pedir ayuda, o sea, todo, pero de todos modos es bien distinto, o sea, porque el idioma que aprendes en una escuela o que es aprendido que no es tu primer idioma, cuando vas y te enfrentas como a la gente que realmente lo habla, que es nativa, de todos modos te pierdes. Entonces siempre es aprender, llegar y aprenderlo. Entonces creo que eso fue lo que nos pasó. Fue como la primera, no sé, los primeros 3 meses, como intentamos adaptar al acento, a la rapidez con la que hablan, al inglés con el que hablan, porque tienen, en Australia tienen mucho slang, muy diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos, que como somos mexicanos, estamos más acostumbrados a consumir inglés de Estados Unidos, o que incluso de Inglaterra. Pero bueno, siento que no fue tan difícil, ya una vez como que obviamente también las personas que te sientes en confianza, afortunadamente los kiwis son muy amables, son muy respetuosos y muy tranquilos, en el sentido de que realmente no se burlan de ti, te ayudan, saben como en nuestro primer idioma, la verdad es que están como muy dispuestos, así que eso también hace como tu aprendizaje más fácil. Y en Portugal, pues creo que va a sonar raro, pero creo que casi no hemos usado el portugués. Obligado. De hecho, siempre usamos como un español y nada más intentamos hablar como un poquito más lento, o usamos las pocas palabras que conocemos en portugués, tal cual como obligado, disculpe, las cuestiones como de muito, literal es muy, muy básico lo que tenemos, pero en estos 4 meses no hemos tenido como una necesidad de tener como un idioma muy grande, que obviamente lo queremos aprender, pero en estos 4 meses no lo hemos necesitado. No, o sea, a ver, o sea, como necesitado tal cual, no tanto, porque también Lisboa lo que tienes que, pues es la capital de Portugal y hay muchos turistas, demasiados. Y la mayoría también, los negocios y tal, saben que necesitan el inglés para atender a los turistas, porque de alguna forma extraña, pues el inglés se ha convertido como el segundo idioma para viajar. Y luego también, por ejemplo, estamos hablando de España, que España es muchísimo más grande en comparación a Portugal, y hay muchos turistas españoles, por lo que también se habla, o sea, puedes ir por la calle, los negocios se habla un montón de español, entonces es una ventaja para los que hablamos español también. Y también de que el idioma es similar al español, o sea, hay muchas palabras muy similares por el contexto de lo que estás hablando, entiendes. Si acaso una u otra palabra te quedas como pensando, pero por el contexto lo puedes deducir. Y la verdad es que a mí, en lo menos en mi experiencia, cuando hablo con portugueses que hablan despacio, los portugueses obviamente me pueden hablar portugués y yo español y la plática fluye muy bien. Hay como necesidad de hablar en otro idioma o lo que sea, entonces está bien. La verdad es que yo he escuchado que otras personas, por ejemplo, colombianos, chilenos, que sí han tenido como, o españoles incluso, que han tenido como la barrera de que es que no les entiendo. Y para mí, sinceramente, el español de México con el portugués a mí se me hace muy similar. Entonces, por ese lado también creo que hemos estado a gusto. No, también es importante que si piensan migrar, intenten al menos aprender algo o lo básico, pues tal vez incluso como para que uno, tu vida sea más fácil, y dos, también para que a lo mejor con las personas nacionales que hables, Sí. también ellos vean que pues sí muestras un cierto interés en el momento de que quieras migrar a su país. Sí, eso que ni que la verdad es que si vamos a ir a otro país, por lo menos, obviamente saber el idioma el que sabe, obviamente si no es español. Para continuar, queremos hablar un poco de como el área personal que hemos estado experimentando. Les voy a hablar yo, por ejemplo, de Francia. Cuando estuvimos ahí, les digo, la experiencia de Francia yo la sentí muy eclipsada. Si bien tienen videos que hicimos cuando llegamos, a mí el recibimiento de Francia me fue muy mal, me sentí de verdad muy mal, porque como era COVID, era muy raro que extranjeros estuvieran entrando al país y nos revisaron un montón de veces en el aeropuerto. Ahí tienen el video para que vayan a verlo. 3 Fueron veces. muchas veces, solo a nosotros, que se entiende porque era como si estamos en una pandemia porque hay Turistas. turistas o gente ajena al país en ese sentido, porque solo estaban entrando pues residentes franceses. Y bueno, pero ya, fue como que el primer trago amargo, después de ahí ya nos adaptamos mucho mejor. Yo me sentí un poco como solitario porque no hicimos muchas conexiones con gente de ahí, franceses. Nuestro círculo social se basó prácticamente en otros latinos. Porque, pues, los franceses, la verdad es que, como lo decía Luis, tienen la fama de ser muy cerrados en ese aspecto. Y lo entiendo porque es como tanta gente que hay, es como ponerle atención a todos, la verdad es que no te da la cabeza. Pero sí, la verdad es que no, en ese sentido no tuvimos como muchas conexiones. Nuestro círculo fue, podría decirlo, completamente latino, si acaso como amigos o amigas que tenían a su pareja francesa, es ahí como que hacemos la conexión, pero realmente como de nuestra parte no se hacen amigos tan fácil. Pero la verdad es que sí, como les comentaba al inicio, yo sí veo como un cambio muy grande, porque obviamente todo, conocer nuevas culturas, conocer nueva gente, nuevos idiomas, nuevo todo, la verdad es que te hace crecer muchísimo personalmente y te hace ver, pues, o sea, esto es algo que siempre se ha dicho, como que te hace ver el mundo diferente, te expande la mente, te abre la visión de cómo es todo, así que prácticamente yo lo recomendaría hacer, sinceramente. Puedo terminar diciendo como esto. Se lo recomiendo ampliamente porque sí te cambia, o sea, te cambia, aunque no lo sientas, te cambia toda la personalidad, la perspectiva, todo. En mi caso, en la cuestión de la experiencia en Nueva Zelanda, lo que se me hizo más difícil
fue la cuestión de que al momento de que pensé que como iban a hablar en inglés, pensé que literalmente iba a ser mucho más fácil, iba muy confiado, era como de que, ay, es en inglés, puedo conseguir trabajo administrativo, puedo conseguir este trabajo en lo que yo había estudiado, que en mi caso pues es la cuestión de psicología o de la experiencia en recursos humanos que tenía en México. Y pues llegué allá y me di cuenta que por las restricciones de mi visa, que solamente me permitían trabajar 3 meses con cada jefe, pues esto fue algo realmente, desafortunadamente imposible. Yo sí tuve entrevistas y sí me decían como, no, es que tu perfil me gusta mucho, pero la verdad por 3 meses apenas vas a ir aprendiendo cosas. Siento que a la vez esto me hizo pues hacerme un poco más maduro de saber que cuando vas a migrar a otro país, pues prácticamente eso podrá decir que vas a empezar literalmente de cero, que a lo mejor toda la experiencia que tengas, que a lo mejor todas las oportunidades que en tu país tienes, pues desafortunadamente no las vas a tener en otro país, llámese en cuestión laboral, en cuestión personal, en cuestión de amigos. Es realmente muy difícil empezar de cero, pero como lo dijo Javier, yo creo que vale la pena y no me arrepiento de todas las veces que he migrado. Y bueno, por ejemplo, en Portugal, a la fecha que estamos ahorita, llevamos aproximadamente 3 meses. Oye, ¿4 ya? sí. Llevamos aproximadamente 4 meses y bueno, los primeros 2 para mí, creo que no sé si piensas lo mismo, fueron como de todo este estrés de conseguir los documentos, conseguir trabajo, conseguir departamento. Fue los primeros 2 meses como adaptarme, llegar y adaptarme porque, como dice Iribe, empiezas desde cero, literalmente. Entonces es como, primero la adaptación. Obviamente no hemos tenido como tiempo, bueno, no tuvimos tiempo en ese entonces como de salir, de conocer, de darnos como que la libertad de ir más allá, de hacer los trámites para tener todo en regla y poder quedarnos. Incluso no teníamos el dinero. Muchas veces era como el pago de las tarjetas, esperar a que consiguiéramos trabajo, esperar a que nos pagaran durante un mes. Si era como este estrés también de, pues literal, de estar contando el dinero, Sí. de estar con las tarjetas hasta el tope, como del estrés que lleva todas estas cuestiones, que muchas veces no se abren los videos o que muchas veces pues no se muestra como esa cara. Sí, que de hecho es a lo que yo iba, porque los primeros meses, si bien, bueno, no les he subido mi experiencia como consiguiendo trabajo, la de Iribe ya está para que vayan a verla, pero cuando llegamos a los 2 días conseguí trabajo, aparentemente todo bien, y bueno, un poco era como decirles que prácticamente llegando solo nos preocupamos por, uno, conseguir trabajo, conseguir dinero para pagar como todas las deudas que teníamos, porque la verdad es que fue un poco de desorganización de nuestra parte, así que los primeros 2 meses para mí fueron como muy... O sea, la cabeza la tenía como llena de un montón de preocupaciones que se fueron. Obviamente conseguimos trabajo, empezamos a adaptarnos mucho mejor, empezamos a ser amigos. Entonces como que todo esto se te va aligerando, pero yo lo sentí realmente de estos 4 meses hasta hace mes y medio que empecé como a sentirme ya más tranquilo, más ligero de toda la carga que traíamos. Así que es poco lo que les podemos decir todavía de Portugal, porque es poco tiempo lo que llevamos. Si bien ya hemos salido con amigos de trabajo, ya hemos ido de antro, ya hemos salido de fiesta, ya hemos ido al cine, ya hemos ido a viajar, ya hemos ido a otro país. Entonces, tampoco no queremos como tirarnos al drama, pero los primeros 2 meses sí fue como de muchas preocupaciones y a partir de ahí empezamos como a relajarnos y a hacer cositas que también nos desestresaron. Entonces, pues prácticamente es lo que yo podría decir de Lisboa, de Portugal, hasta ahorita. Vamos a hablar un poquito del área profesional. Pues en México ambos teníamos muy buenos puestos. Éramos a nivel pues tal cual como de encargado o gerente en el área de recursos humanos y pues desafortunadamente al llegar a migrar pues sí era como de empezar desde abajo, estar en cuestiones como de restaurantes, nunca tuvimos la oportunidad como de empezar a desempeñarnos en un área un poquito más administrativa y pues eso sí fue un poco difícil, incluso a nuestro ego, se podrá decir, porque era como de, es que si estoy trabajando en México como gerente, ¿cómo me voy a ir a un McDonald's a hacer hamburguesa? ¿Cómo me voy a ir a limpiar baños a una oficina? O sea, así era como la cuestión de, ¿realmente vale la pena los 5 años, los 6 años que me maté estudiando en la universidad, más todos los de la prepa y secundaria para terminar en esto? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, al menos en nuestro caso, es lo que les queremos mencionar. Para algunas personas puede ser que no valga la pena, para nosotros sí. A lo mejor no vamos a tener los mismos sueldos que haciendo como la equivalencia serían estar ganando, no sé, el doble o el triple de un salario mínimo, porque pues aquí desafortunadamente en todos los países que hemos vivido, siempre o casi siempre hemos ganado el mínimo, pero la calidad de vida es muy similar, incluso ganando el mínimo que lo que ganábamos allá en puestos más altos. Sí. Y pues la cuestión como de la seguridad y el estilo de vida, para nosotros al menos sí vale la pena. Sí, y de hecho, por ejemplo, siguiendo como con esa línea, lo que yo he notado también muy diferente es que, por ejemplo, en México los puestos que teníamos eran como administrativos de oficina y era muy pesado la cuestión como mental, porque el esfuerzo era muy mental, estar resolviendo problemas, tratando con gente, esa era como la diferencia, porque claro, cuando empiezas desde cero es trabajos de limpieza, de restaurantes, lavando loza, Puestos como más operativos. más físicos. Entonces esa es la principal diferencia que yo veo como en el ámbito laboral, que pues vas a empezar desde cero y la verdad es que lo que te interesa cuando llegas a un país es conseguir un trabajo para que te esté dando dinero, porque también es muy importante mencionar la cuestión de que cuando llegas con dinero de tu propio país, comúnmente latinoamericano, que es la moneda un poco más baja, por ejemplo aquí en Europa,
si tienes que, o sí, conseguir trabajo rápido para no gastarte todos tus ahorros, porque los ahorros en 2 3 días se te va casi la mitad, o sea, sin exagerar. Entonces, prácticamente le entras a lo que sea y el esfuerzo va a ser casi siempre físico. Pero yo la verdad es que no lo veo tan mal. Sí es un poco como desalentador, como dice Iribe, porque es como que, a ver, me maté tanto tiempo o estaba, no sé, de repente me acuerdo como en Nueva Zelanda que estuvimos trabajando una semana en construcción y era levantarnos a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo y saber que ibas a estar como en el frío, en la intemperie, recogiendo escombros. Sí extrañabas como los momentos de estar en la oficina, en el teléfono, con internet, con aire acondicionado, sentado, pero, no sé, como que en el fondo siempre vas a tener como este sentimiento como de que realmente estás a gusto, pero estás en tu zona de confort. Y la verdad la zona de confort, pues es eso, o sea, te da como un confort, pero no, no sé, yo lo diría como que no estabas 100% como, o sea, como feliz, a gusto, como en ese sentido, y irte del país, la verdad es que Pero es es mucho mejor. que depende mucho, porque por ejemplo, como lo menciona Javier, la cuestión como de que acá era más un trabajo físico, pero no era tanto mental, pero a la vez era mucho más fácil desconectarte. Porque pasaba a mí que a veces me recibía llamadas a la 1 o 2 de la mañana y a esa hora tenía que contestar porque había pasado algo En la en la oficina. oficina, tenía que darles indicaciones a las personas que dependían de mí, literalmente había ocasiones en que entraba a las 5 de la mañana pero teníamos que hacer juntas con el turno nocturno y salía a las 10 de la noche, que literalmente, o sea, no tenía como un horario fijo. Había muchas cosas muy buenas, pero también había muchas cosas que demandaban demasiado tiempo y demasiada energía. Y en cambio, en los trabajos como más operativos, más físicos, literal es como, ok, estoy muy cansado, pero sé que llega mi hora de salida y yo me voy. Afortunadamente aquí en Portugal, ambos tenemos ahorita la oportunidad de trabajar en una cuestión de De oficina. oficina. No es un puesto a lo mejor tan administrativo, pero tampoco es un trabajo físico. Así que creo que es una gran oportunidad que tenemos. Y es raro porque pues tal cual es en un país que no hablamos el idioma tal cual que se maneja. Pero eso nos habla de que pues en Europa tal cual si tienes un español y aparte otro idioma, comúnmente el inglés, pues puedes realmente obtener mejores trabajos. Afortunadamente, los trabajos que tenemos acá, que son más que son más de oficina, nos ha permitido también conocer gente de otros países, porque justamente da la casualidad de que no trabajamos en la misma empresa, pero son empresas multinacionales. Entonces la verdad es que la oportunidad de conocer gente de otros países, incluso de otros países de Latinoamérica, pero también de otros países aquí en Europa, la verdad es que está muy bien porque sí nos cambió mucho como esa perspectiva de hacer conexiones, de hacer amigos, así que también siento que por ese lado sí es una gran oportunidad aquí. La verdad es que siento que le estamos sacando muchas ventajas a Portugal, a Lisboa. Llevamos muy poco tiempo y siento yo, por ejemplo, comparando un poco, sin denigrar Nueva Zelanda, que también me encantó la experiencia, porque siempre todo es aprendizaje, pero siento que le he sacado más provecho en estos 4 meses, por ejemplo, a los 11 meses que estuvimos en Nueva Zelanda en varios aspectos. No digo que en todos, pero en varios aspectos. Entonces sí siento yo que hay como más oportunidad de este lado del mundo en cuanto a nuestra experiencia personal. Les recuerdo que obviamente vamos a hablar por Y nosotros. yo en la tuya. En la mía, exacto, para empezar. Pero justo por eso también queremos hacer como esta sección para que tengan como la perspectiva de muchas otras personas. Justamente un pequeño spoiler, al final del video vamos a hacer como un pequeño concurso, vamos a hacer ciertas preguntas y cada quien va a poner en qué país lo ha disfrutado más, ya sea en México, Portugal, Francia o Nueva Zelanda. Otra parte importante aparte de los amigos es la cuestión familiar, es una de las cuestiones que causa a lo mejor mucho más conflictos, porque muchas veces si las personas todavía viven como con familia nuclear, pues sí se siente mucho como este cambio. En nuestro caso, pues ya vivíamos nosotros juntos, pero pues siempre estábamos como esa cercanía, ¿no? De saber que estábamos a un vuelo de 1 hora y media o a un autobús de 50 minutos, que sabíamos que si pasaba alguna cuestión podíamos llegar rápido, que si había alguna fiesta podíamos ir fácil. Y desafortunadamente pues al emigrar a otro país esto realmente se acaba. Muchas veces las conexiones ya tienen que ser solamente por WhatsApp, tienen que ser a lo mejor solamente poner un buenos días, ¿cómo están? Por el cambio de las cuestiones del horario, o a veces solamente una videollamada una vez cada 15 días o cada mes, y realmente sí, esto es una parte muy importante que también creo que es importante mencionar. Nuestra experiencia, por ejemplo, ha sido un poco diferente porque nosotros siempre hemos vivido en Guadalajara, que es muy cerca de mi familia, o sea, de mis papás, de mis hermanos, de mis tíos, de mis abuelos, de prácticamente casi toda mi familia, a diferencia de Iribe, por ejemplo, que su familia, la mayoría vive en Sinaloa. Él está un poco más acostumbrado como a la distancia en ese sentido. Yo me considero como que también soy como muy familiar y como que sí los necesitaba estar viendo y así. Digo, no digo que Iribe no, pero la costumbre también te hace como un poco relajarte en ese sentido. Por ejemplo, las cuestiones como de nuevos integrantes de la familia, que ya nos pasó cuando estuvimos en Nueva Zelanda. A los dos justamente, mi hermano y mi cuñada tuvieron un niño, y mi cuñada, la hermana de Iribe, y su pareja también tuvieron una niña. Entonces fue como que vivir todos estos momentos a través nada más de la pantalla de una videollamada por WhatsApp, la verdad es que sí pesa, porque dices, bueno, podría estar ahí, obviamente, estar como físicamente con ellos, abrazarlos, viviendo el momento, disfrutándolo más. Sí pesa, este sentido sí pesa, pero también dices, bueno, es como por una mejora más grande, como estar acá.
Y también, por ejemplo, las cuestiones de pues, los fallecimientos, que recientemente mi abuela falleció, aquí estando en Portugal. Y es bien difícil porque pues obviamente atraviesas un montón de sentimientos, de estar lejos de la familia. Yo, por ejemplo, no he sentido que he pasado ese duelo, porque lo sientes muy extraño. O sea, si bien las cosas como que son más alegres, como los cumpleaños, nacimientos de gente nueva, no sé, cualquier cosa así, pues te pesa porque dices, bueno, pero las pérdidas se sienten bien diferente. Y se los comparto porque, o sea, pasa. Es una realidad que nos pasa a muchos migrantes, ustedes ya lo van a saber. Y es bien difícil porque las cosas te pasan diferente, las experimentas diferente y te empieza a cuestionar un montón de cosas, pero bueno, para que lo tengan en cuenta que también pesa mucho eso. Justamente es algo como muy difícil porque pues puedes sentir que a lo mejor vas a regresar y que toda tu familia va a estar bien, pero pues realmente no sabes si a lo mejor ese último abrazo, ese último beso, pues tal cual es el último que a lo mejor le das en vida a la persona. Así que eso también les invitamos a que siempre digan lo que sienten, siempre demuestren el cariño que sienten a las personas. Y pues yo creo que vamos a cambiar de tema porque ya nos empezamos a poner muy sensibles. Siguiendo como con el video, teníamos pensado incluir como un área para preguntar a las demás personas como la cuestión de pareja. Nosotros va a ser un poco diferente porque pues realmente siempre lo hemos hecho todo juntos. No les podemos como decir las preguntas que tenemos preparadas porque sí, a lo mejor realmente no hemos vivido esa emoción de a lo mejor estar en otro lado del mundo y a lo mejor no poder ver a la otra persona o no poder como tener este tipo de contacto, estar platicando o incluso contactos más físicos, Sí. porque pues siempre hemos migrado juntos. Así que esta sección la vamos a dejar para el siguiente video, para los siguientes videos, para que ya sepan lo que vamos a preguntar aquí. Así que aprovechen este tiempo para que vayan y se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, obviamente también les tenemos que mencionar sí o sí los choques culturales porque han sido un montón. Francia, Nueva Zelanda y Portugal han sido países completamente diferentes, Sí. con culturas completamente diferentes y obviamente eso es lo que hace bonito el mundo. Pero, solo para hablarlo rápido porque seguramente lo van a experimentar también y casi siempre son las mismas, hablando de la experiencia de nosotros como mexicanos. En Francia, bueno, Francia la verdad es que voy a omitir muchas cosas porque fue pandemia y la mayoría del tiempo estuvimos encerrados, así que no siento que lo hayamos experimentado como la experiencia parisina. En Nueva Zelanda lo que yo sí puedo decir es que, pues tal cual, la seguridad es muy diferente. Vives muy seguro. Cuestiones, por ejemplo, como de la interacción con la gente. En Nueva Zelanda los kiwis son personas muy amables y en general, porque Nueva Zelanda está lleno de muchos migrantes y toda la gente es muy, muy amable. Yo choques culturales que he tenido fue en Francia, me sacaba mucho de onda que ibas caminando y veías a gente orinando en la calle, así bueno. literal sin cubrirse. Tú puedes ir caminando en el metro y veías a alguien orinando, incluso gente pues tal cual haciendo popó afuera de la estación del metro. En el Era metro. como, ok, esto nunca lo había visto en mi país y se siente muy raro. En el caso de Nueva Zelanda, las cuestiones de que muchas veces los maorís, entiendo que por la cuestión de que pues muchas veces al ser como el pueblo originario o las cuestiones como del pueblo indígena, muchas veces no respetaban la ley porque ellos se basaban o se basan como en diferentes pues tal cual como formas de pensar o de actuar. Y también me sacaba mucho de onda que en cuestiones como en supermercados y eso permitían a los que son como homeless o personas que viven en situación de calles como robar, obtener tal cual como las cuestiones de comida que no les cobraban, que los policías los veían y se hacían como que no los veían, porque pues realmente era una necesidad básica que tenían. Eso me gustaba mucho, pero sí me sacaba mucho de onda. Oigan, pero bueno, creo que voy a diferir un poquito porque yo no lo veía como que se permitía. Simplemente la policía lo que yo veía, porque me tocó ver muchos robos de ese estilo, o sea, la policía realmente no se preocupa, o sea, no hace como algo al respecto. No lo veía como que se permitía, sino que más bien no se preocupaban en ese sentido, pero obviamente sigue siendo algo que está mal. Pero sí, no les decían nada, no me acordaba de eso la verdad, pero sí, no les decían nada. Y bueno, sobre también esto de choque cultural, tenemos que hablar como de discriminación, porque también hacer latinos, hacer migrantes, hacer LGBT, hacer un montón de cosas. En París, por ejemplo, no sentía como tal discriminación, pero sí como que sientes este sentimiento latino de cuando entras a tiendas, a supermercados o lo que sea, como que vas y dices, no está lo que quiero o no vas a comprar nada, te sales y como que te sigue esta ansiedad de me van a revisar, me van a parar o algo. Yo lo sentía un poquito nada más, pero no sé si era como porque ya el sentimiento latino que yo traía o porque sí pasaba. O porque sí te robabas O cosas. porque sí me robaban cosas. Y en Nueva Zelanda no sentí tampoco que fuera tampoco tan así. Si bien sí escuchamos casos de un chico LGBT que era muy afeminado, o aparentemente la persona que lo agredió, porque lo agredió físicamente, se sintió con el derecho nada más porque lo veía muy afeminado, entonces pues ahí la discriminación. Fue como un caso medio aislado, porque yo no vi como... O sea, fue lo único que conocimos realmente en el año que estuvimos. Y también fue una cuestión de fue una persona en situación de calle, pues no sabemos si la persona pues estaba bajo los efectos de alguna sustancia o realmente a lo mejor pues sí tenía una cuestión de enfermedad mental. Realmente no podemos como conocer todo eso, pero sí son cosas que pueden pasar. No es excusa, pero no sabemos como en qué condiciones estaba. No fue como una situación normal porque les comentamos que estaba como en situación de calle, pero bueno, habrá que ver.
Pero no, y luego por ejemplo en Lisboa yo no he sentido como, la verdad es que Lisboa tiene también muchísimos migrantes, creo yo que esto ya se los platicaremos en otro video, que se le salió un poquito muy de las manos en la cuestión de aceptar migrantes. Por la necesidad que tenían como de mano de obra o de trabajos, pero creo que sí no lo hicieron como de una forma muy estructurada, Sí. o de una forma que organizada o bajo ciertas circunstancias que hubieran prevenido a lo mejor los problemas que están presentando ahorita, Sí. que próximamente les vamos a hacer un video sobre eso también. Y bueno chicos, para no hacerles el cuento muy largo, porque el video tampoco, bueno, queremos platicarles todo lo que podamos, pero no queremos hacer tampoco tan eterno. Como conclusión, queremos compartirles como nuestros pensamientos. Si hay algo como que quisiéramos cambiar acerca de los procesos, de los 3 procesos que hemos tenido de migrar, ¿tú qué quisieras decir? Yo no quisiera cambiar tal cual algo como de los procesos. Me hubiera encantado conocer todas estas opciones que teníamos como mexicanos antes, tal cual, a lo mejor de que estuviera muy cerca de estar en la fecha o de la edad límite, porque pues muchas de las opciones que te dan son hasta los 30 años. Desafortunadamente pues yo los conocí como a los 28 y pues realmente eso sí me quitó como la oportunidad tal vez como de planear bien, ahorrar más dinero, a lo mejor tal cual meterme a estudiar los idiomas para que el proceso migratorio fuera más fácil. Pero tal cual no me arrepiento nada de emigrar, de la forma en que lo hicimos, tanto como cosas buenas como cosas malas, creo que me han hecho crecer y estoy muy feliz de estar donde estoy ahorita. Es cierto, porque justo también eso es otra diferencia como de nuestra experiencia migrando, porque justamente yo empecé a los 24 y la verdad es que un montón de ventajas, ya ni siquiera hablar como de por ejemplo en Francia, que entraba a los museos, a las atracciones turísticas gratis por ser menor de 25 años, y la verdad es que también yo no cambiaría nada, obviamente un poco más de experiencia, haber como investigado un poco más, pero la verdad es que ni eso, porque siento que las cosas nos salieron bien, con la poca información que llevamos nos salieron bien, lo planeamos a donde pudimos bien, así que no, tampoco yo no cambiaría como nada. Siempre les voy a recomendar a todos, ya saben que todos los que conviven conmigo más de cerca, siempre les recomiendo, estoy como grabador repitiéndoles que migren si tienen la oportunidad. Sinceramente son experiencias muy bonitas que te sacan de contexto de lo cotidiano, de vivir en sus respectivos países. Si bien les hablamos un poquito como del privilegio, porque afortunadamente tuvimos la oportunidad de migrar a 3 países diferentes, la verdad es que, o sea, busquen la forma de hacerlo, si es su sueño, de alguna u otra forma siempre, al final se puede, las cosas mejoran, y ese sería mi consejo. También algo importante es, lo peor que puede pasar es que migres, que no te guste y que regreses a México. Exacto. Pero créanme que la experiencia va a valer la pena. Exacto, porque pues sí, la verdad es que la vida en su país ya la conocen. Yo los invitaría a que conozcan la vida fuera de su país y también que se conozcan ustedes porque cambian un montón de pensamientos. Y sobre todo que también conozcan otras formas de pensar, que salgan como del mismo círculo de las personas que a lo mejor ya conocen, ya saben cómo piensan, porque realmente sí siento que te hace crecer como persona. Pero ya para terminar, ahora sí, les queremos compartir un poquito de nuestros planes a futuro. Como saben, esta visa nos permite estar 4 a 6 meses en lo que encontramos la residencia. Un spoiler es que ya conseguimos una de las residencias. No les queríamos decir quién en este video, pero ya ha estado compartiendo Iribe en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp que tenemos, que se la dieron a él. Ya llegó por fin, una de 2. Así que nuestros planes son, pues quedarnos aquí en Portugal. Vamos a regresar a México un tiempo de vacaciones. Pero nuestro plan es aprovechar esos 2 años de la residencia y si se puede más. Una de nuestras metas tal cual es obtener los 5 años aquí de residencia y después poder aplicar el pasaporte portugués y ya con este pasaporte pues poder tener como el derecho de mudarnos a cualquier país de la Unión Europea o del espacio Schengen y poder trabajar tanto lo que es en España, en Alemania, en Francia. Esas cuestiones es algo como que queremos tal cual también pues vivir la experiencia en otros países, pero ya como ciudadanos europeos. Exacto, no lo tenemos como bien definido porque falta un montón para que suceda eso, vamos pasito por pasito también. Hemos aprendido a no apresurarnos, a no comer ansias, así que vamos paso por paso. Lo primero era conseguir la visa, lo segundo era conseguir trabajo, lo tercero era conseguir residencia y ya lo hemos cumplido. Lo cuarto será tener el pasaporte. Para eso hay que esperar otros 5 años, pero ahí vamos, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que podamos cumplir como todo esto a futuro. Igual como les habíamos comentado, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Van a ser así tal cual, yo creo que 5, y las vamos a ir contestando y cada quien va a poner, no va a dar explicaciones, solamente va a decir cuál de los 4 países, México, Francia, Nueva Zelanda o Portugal, elegiría, depende de cada una de las preguntas. Mi corazón, no sabía. ¿Cuál país elegirías para vivir? Francia. Sí. ¿En qué país sientes que ganabas más dinero o que el dinero te alcanzaba más? Nueva Zelanda. Okay. ¿En qué país se te hizo más fácil el proceso de emigrar? Nueva Zelanda. ¿Qué país le recomendarías a alguien que va a emigrar por primera vez? Nueva Zelanda. Es lo que queríamos decirles, que una experiencia, aunque hayamos vivido en el mismo tiempo, en la misma situación, bajo las mismas circunstancias, es muy diferente. En cuestión general, ¿cómo acomodarías los 3 países de mejor a peor a los que has migrado? Obviamente aquí sin contar México. Para mí sería Portugal, Francia y Nueva Zelanda.
justamente para mí sería igual. Sí. Sería la cuestión de Portugal, Francia y Nueva Zelanda también, en ese mismo orden. Por el video de hoy va a ser todo. El último jueguito lo vamos a ir mejorando para preguntárselos a los invitados que tengamos. Pero no sé si quieres decir algo más para finalizar. Igual no sé si tengan alguna duda que nos quieran hacer a lo mejor para conocernos un poquito más. Y también algo muy importante, necesitamos de su apoyo. Queremos que nos ayuden a comentar a qué país les gustaría saber si existen oportunidades para ver si nosotros podemos concretar a lo mejor como algún tipo de entrevista o como obtener alguna experiencia de algún mexicano que haya emigrado a ese país que ustedes nos dejen abajo. Exacto, que no sean como los países a los que nosotros ya hemos emigrado, por ejemplo, no sé, a Japón o a Tailandia, lo que sea. Investigamos a alguien que nos ayude con una entrevista, porque si, obviamente, nosotros les damos estas 3 opciones porque son las que nosotros conocemos, pero si quieren conocer de algo más, entrevistamos a alguien que nos cuente cómo es su proceso para migrar, ya sea mexicano o chileno o de donde sea, para conocer un poquito más como también esas experiencias que nosotros no tenemos de primera mano. Y pues eso será todo por el video de hoy, chicos. Espero que les guste esta nueva sección porque pues ya tenemos varios videitos planeados en esto. Y bueno, eso será todo por nuestra parte, chicos. Hasta luego. Bye. Bye.